Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, les cuento que hace poquito estuve conversando con la candidata a la presidencia de la República por el Polo Democrático Alternativo, Francia Márquez Mina. Ella también es integrante de la coalición Pacto Histórico y ella está compitiendo con Gustavo Francisco Petro. Estuvimos conversando con ella, hablamos de varias cosas, varios temas. Habla duro Francia Márquez, inclusive se refirió a esa actitud que tiene la derecha de este país. Inclusive dijo, vea, es que esos son los que no han querido legalizar la droga porque son los que tienen el negocio. De muchos temas hablamos con ella y aquí ya voy para afuera, como para que quede esto como un poquitico más natural. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. La invitada a punto de vista es la candidata por el Polo Democrático y precandidata por el Pacto Histórico, Francia Elena Márquez, a la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rubén Darío, por invitarme a Punto de Vista. ¿Cómo le ha ido en Medellín? La vi hoy con una agenda larga en varios medios de comunicación aquí en la ciudad de Medellín. ¿Cómo la han tratado los países este día? No, bien, creo que me han tratado muy bien. Aquí hay paisas, gente luchadora, gente muy amorosa y cariñosa también. Aquí, y sí, gente que ha sido golpeada por la violencia, gente que hemos padecido pues muchas cosas de los que se han presentado los últimos 30 años acá, y también mucho uribista. ¿No le ha ido? ¿Cómo le ha ido con tanto uribista que hay en esta tierra? La meca de Álvaro Uribe Vélez. Todavía a mí no me tiran huevos. ¿En qué sectores? En otros lugares me han tirado otras cosas. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué le han tirado? En Cauca me han tirado las granadas. Aquí también, inclusive hoy me contaron que varios integrantes de su campaña estuvieron en San Cristóbal, que es un corregimiento bien bonito aquí en el occidente de la ciudad, y que también han pasado cositas por allá lastimosamente. Sí, pues yo creo que este país se ha bañado en sangre, ¿no? De dolores profundos, de heridas muy profundas, y es parte de lo que tenemos que pasar, es parte de lo que hay que cambiar. Bueno, muy bien, cuéntenos entonces cómo va su campaña y cuál es el propósito. Estamos sembrando esperanza para hacer que esa esperanza venza el miedo que nos han sembrado por muchos años. Y hoy pues nuestro propósito sin dudas es parar la guerra. Parar la guerra implica implementación de acuerdos de paz ya establecidos, pero implica mesas de diálogo con distintos actores armados que hoy en los territorios nuestros siguen poniendo en riesgo la vida, en muchos territorios donde hoy no sabemos de dónde viene la bala. Como víctima del conflicto armado desproporcional, no solamente en términos personales, sino como pueblos, hemos sido víctimas de ese conflicto armado. Creo que no hay que seguir obteniendo las ganancias de la muerte, ¿sí? De la barbarie, de la guerra para vender seguridad democrática. Eso es lo que hemos tenido. Hay que pasar esa página y eso implica resolver el problema de las drogas en este país. Oiga, Francia, pero yo le escucho hablar a usted y yo que soy un ciudadano, además de, aunque a veces creen que nosotros los periodistas no podemos analizar o mirar, sino que tenemos que estar muy neutrales, pero yo veo que proceso de paz en el gobierno de Santos, después llega el gobierno de Duque, el negociador hoy haciendo campaña, tirando como por el mismo lado pacifista, etcétera, que se le respeta, pero uno ve ya una cantidad de brotes de violencia y de ataques de las disidencias de las FARC y parece como que si ese proceso no hubiera pasado nada.
porque hay intereses, o sea, en este país han habido intereses de mantener la guerra, de mantener el conflicto armado, porque eso les ha permitido a una élite mezquina mantenerse en el poder. Creo que la paz tiene que surgir desde abajo y no empieza ahora, ya lo hemos venido haciendo en medio del conflicto armado. Nosotros, los pueblos, las comunidades, como mujeres hemos irradiado este país de paz y hay que tomar esa decisión, es una decisión política de transitar de ese conflicto armado a resolver las diferencias de otra manera, porque esto solo ha dejado muertos, familias destrozadas, dolores profundos y ya no aguantamos más. No es posible que la juventud que sale a la calle a reclamar derechos, el gobierno de la élite que hizo trizas las posibilidades de la paz en este país, les señale de criminales, de vándalos y terroristas, y el resultado de esos señalamientos termina traducido en 48 jóvenes asesinados por las balas de la patria. Hoy los que están en el gobierno, y no solamente estoy hablando del presidente Iván Duque, sino de ahí para atrás, pues han sido los que nos han gobernado los últimos 20, 30 años, para que vayamos solamente hasta la Constitución del 91, cuando usted apenas tenía como 9 añitos, si no estoy mal. ¿Qué tiene que pasar entonces para que haya cambio? Tiene que haber un presidente de izquierda democrática, cambio de modelo económico, ¿cómo la ve usted? Yo creo que nosotros somos hijos de la Constitución del 91, pero mi abuela es hija de una historia de barbarie, es nieta de la historia de la esclavitud, y eso ha sido la continuidad del despojo, de la expropiación de la condición humana, que no para, que no ha parado. Sí, que son las mismas familias que han estado en el poder degradando la vida de las mayorías de este país. Es necesario resolver el problema de las drogas en este país y la legalización es el camino. Y además el departamento del Cauca, que es uno de los mayores productores. Así es, la política antidrogas no ha servido, ha sido ineficaz. Sí, hoy al frente de mi casa, que hace años no había, hoy con este gobierno que habla tanto del narcotráfico y de erradicar mentiras, ha aumentado exponencialmente los cultivos de uso ilícito. En este gobierno que dice que combate el narcotráfico, que combate la violencia, hemos tenido más violencia y más expansión de cultivos de uso ilícito que ponen en riesgo la vida de las comunidades, que desplazan forzosamente a las comunidades de sus territorios. Por eso, sabiendo que venimos de esa historia, pues nuestra candidatura desde ese lugar impulsa un cambio, y un cambio es asumir con seriedad que resolver el problema de las drogas pasa por la legalización. Aquí en Medellín hay laboratorios de cannabis ahora, ¿no? Cannabis medicinal, se han empezado a regularizar. Esas licencias tienen que llegar a los territorios, tienen que ser para las comunidades que han sido víctimas de esa política de muerte, del narcotráfico y de la política de muerte. Mire, escuchándole hablar entonces, una mujer afrodescendiente que obviamente es una población bastante vulnerable, no es sino del departamento de Nariño y suba hasta Capurganá por todo el litoral pacífico para conocer historias tristes de abandono estatal de los últimos 50 años, una mujer feminista y que le está apuntando a la legalización de drogas. ¿Cómo es la recepción de la gente al escuchar esa propuesta? ¿Qué dice la gente? Porque el gobierno no ha querido, la extrema derecha de este país no ha querido legalizar las drogas. Pero no han querido porque ha sido su negocio, ha sido parte de su negocio el narcotráfico. Mientras los campesinos, negros, indígenas ponen los muertos en los territorios, la plata del narcotráfico se lava en la banca de este país. ¿Sí? Mientras nosotros ponemos los muertos de los territorios, los desaparecidos y las consecuencias de la exclusión de lo que eso significa, pues los otros a sus anchas mandan avionetas usando al Estado, usando la estructura estatal, envían las avionetas llenas de droga a los Estados Unidos. Eso es parte de la mafia. Legalizar implica quitar el negocio a esa élite. Creo que
parte de lo que tenemos que pensar es en términos de derechos humanos, en términos de cuidar la vida implica legalizar las drogas, con varios enfoques. Nosotros hemos venido revisando pues el proceso que se hizo en Bolivia, el proceso que se hizo en Uruguay. Creemos que hay que avanzar en términos de una industria, ¿no? Una industria de textil, por ejemplo, que ahora están haciendo textil con el cáñamo de la marihuana. Sí. Creemos que hay que fomentar una industria farmacéutica, ¿sí?, para productos medicinales a partir de la hoja de la coca y la marihuana, y comestibles también. ¿Sí? Los pueblos nazas del Cauca tienen una experiencia de cómo la hoja de la coca se ha vuelto productos alimenticios para las dietas alimentarias, para sostener a las familias. Yo creo que eso hay que avanzar ahí. Hay que asumir el consumo problemático como un problema de salud pública y no simplemente como al que consume es un criminal y es un terrorista y es vándalo, porque esos son los jóvenes de los barrios populares que mientras sus mamás están trabajando en una casa de familia, ellos están inducidos por ese sistema de muerte en ese mundo de las drogas. Jóvenes que no tienen oportunidades, jóvenes que han sido víctimas de la violencia, del destierro, el desplazamiento y han llegado a los barrios populares a que los estigmaticen, los señalen y los asesinen. Entonces resolver eso implica avanzar en términos de una política que sea capaz de cuidar la vida, reconocer, ¿sí?, la dosis personal, entendiendo que aquí estamos en un Estado social de derecho y ese Estado social de derecho reconoce el libre desarrollo de la personalidad con unas reglas, ¿sí?, y sobre todo establecer reglas concretas para que los niños y niñas de este país no terminen en el consumo de las drogas. No solamente la marihuana y la hoja de la coca, sino las drogas sintéticas que son bien bárbaras, que vienen importadas y que se venden muchas veces en las droguerías. Muy bien. Estamos hablando con Francia Márquez, candidata, por un lado, Polo Democrático Alternativo a la Presidencia de la República, y precandidata al interior de la coalición Pacto Histórico. Vamos a un mensaje, porque al regreso, ya no vamos a hablar porque Francia aquí la sacó del estadio hablando de la legalización y manifestando que la derecha son los que tienen el negocio y por eso no lo legalizan. Y quiero que hablemos sobre lo inevitable que hay que hablar, y es que uno, para ganar una coalición, Francia, o para ganar una presidencia de la República, se necesitan una cosa: votos. Y de eso vamos a hablar. Vamos al mensaje. Francia Márquez, candidata a la presidencia de la República por el Polo y precandidata por Pacto Histórico. Hablábamos ahorita de la legalización de las drogas, muy bien, y además usted es muy fuerte, usted es una mujer contundente. Pero entonces en este proceso electoral pues uno tiene oportunidad de llegar a la presidencia si tiene votos, si usted suma, si usted llega con votos. Yo veo que en la coalición Pacto Histórico, de acuerdo a las encuestas, el favorito es Petro, Gustavo, que está metido allá con usted allá. Uno podría suponer que sobre la base de todas las encuestas él se ganaría la consulta el próximo 13 de marzo, pero usted tiene también el aval del Polo. Entonces, cuente a ver, ¿qué pasa después del 13 de marzo en caso de que usted no gane la... Bueno, primero es que estos 45 días que ya nos faltan para la consulta, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo aún sabiendo que Gustavo Petro es hoy la opción en la lista del Pacto Histórico, pues estamos en esta disputa al interior, y la disputa es... Yo estoy recorriendo el país, recorriendo el territorio, llegando a medios de comunicaciones, llegando a través de redes sociales, porque pues, reconozco que a mí todo el país no me conoce, ¿no? A mí
me conoce solo un porcentaje. Y en ese sentido, entonces, esperamos que aquí a esos 45 días logremos que la gran mayoría de la gente, de los colombianos y colombianas nos conozcan y que pues, tomen la decisión de irrumpir la política hegemónica de este país, de generar un cambio radical. Y un cambio radical pasa por dar voz a los silencios, pasa por transgredir la política hegemónica que no nos ha permitido vivir en dignidad. Pero sabe una cosa que yo escuchándola, yo no creo que usted se quede callada si no gana el 13. No, porque yo le veo a usted como largo aliento. Primero está muy joven, está bien guapa. Yo creo que usted tiene largo aliento para seguir como lideresa. Además, yo creo que de las personas más representativas del sur del país, del departamento del Cauca, inclusive del Valle, es usted. No, para nada, cierto. Esto es un camino. Sí. Llegar a la presidencia no es un fin, es un medio. El fin es hacer de Colombia un mejor lugar para todas, para todos, para todes. El fin es lograr... ¿A usted también le gusta lo de todes? Sí, señor. Y me gusta porque reconozco, sí, la diversidad sexual y de género. Reconozco la humanidad. Yo lo reconozco y me suena raro. Suena raro, es que precisamente... Yo reconozco la identidad sexual, la identidad sexual distinta a la heterosexual que es la mía. Tengo excelentes amigos homosexuales, excelentes amigas lesbianas. Creo que soy muy respetuoso, pero eso con el lenguaje me suena como tan feo. Sí, tristemente así somos. Lo que es diferente nos suena feo, pero tenemos que acostumbrarnos a reconocer a la gente como la gente se autodetermina. Sí, y yo creo en la autodeterminación de los pueblos y de las gentes. Y la comunidad diversa hoy en su lenguaje de inclusión han asumido la palabra todes. Y yo reconociendo que tienen derecho a enunciarse desde su lugar, pues hay que reconocerles, así no suene feo. Me lo recalca. Bueno, óigame Francia, yo he visto a Gustavo Petro en las últimas entrevistas que le han hecho muy categórico y enfatizando mucho en la necesidad de que él tiene que ganar en la primera vuelta. Vamos a ganar en la primera vuelta. Ahora, ya se da por sentado que va a ganar el 13 de marzo y ya está diciendo vamos a ganar en la primera vuelta. ¿Cómo lo vemos muchos? Inclusive yo lo veo. Yo creo que si hay segunda vuelta se le pone el dulce a mordiscos a Gustavo Petro. ¿Qué cree usted? Bueno, primero es que él tiene un gran desafío. El primer desafío que tiene es ganarme a mí la consulta. No, eso es cierto. Del pacto histórico. Si lo gana, pues ahí sí nosotros nos toca o nos obligamos a acompañarlo para que sea el presidente de Colombia en la primera vuelta. En la segunda, como usted dice, va a ser difícil porque pues la élite siempre se junta cuando ve que su poder está en riesgo, y lo hicieron en las pasadas elecciones, también lo van a hacer ahora. Sin embargo, si yo le gano a Gustavo Petro, a Arely Juriana, Camilo Romero y al señor Saá, pues yo espero ganar en primera vuelta, porque también la voy a tener pelúa para una segunda vuelta, sabiendo que pues es la realidad del país. Claro, todos se van a juntar. Entonces nos toca también juntar al pueblo, y por eso estoy sembrando esperanza, por eso estoy andando en las calles, por eso voy a las cuadras, por eso voy a las comunas, por eso desde el campo estamos gritando: somos pacto histórico, somos una opción de cambio. Creo que si el pueblo se mueve, la élite se cae, ¿sí? Y yo creo que es el momento de que el pueblo sufrido, el pueblo dolido, se mueva y empiece a escribir su propia historia, a reorientar su propio rumbo. Y es el rumbo de un país justo, un país igualitario, un país equitativo, un país en paz, un país donde los niños y niñas no mueran de hambre. Muy bien, es Francia Elena Márquez Mina, candidata por el Polo Democrático Alternativo a la presidencia de la República y precandidata por la coalición Pacto Histórico,
que se resuelve ahorita en 40 y punta días, el 13 de marzo. Salga a votar. Vote por quien quiera, pero salga a votar. Francia, mil gracias por haber estado con nosotros, mi querido. Bueno, yo los invito a que no voten por cualquiera, voten por Francia Márquez, pidiendo el tarjetón este 13 de marzo, el pacto histórico. También los invito a acompañar las listas al Senado, el pacto histórico, porque el Senado también tiene que renovarse, hay que renovar la política. Y les invito de manera especial a que pidan el tarjetón de la lista de circunscripción especial de comunidades negras, Soy porque somos. Queremos que nuestro movimiento se convierta en un partido político. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Chao, un abrazo.